Nunca has tomado una decisión libre. La libertad no existe. No eres libre, no porque alguien te haya encerrado, sino porque jamás vistes las cadenas. Las cadenas no están en tus manos, están en tu mente, en tus creencias, en tus emociones, en los patrones que repites una y otra vez creyendo que son decisiones tuyas. En este vídeo voy a demostrarte que todo aquello a lo que tú llamas yo es programación. Y te aseguro que si entiendes esto, empezarás a ver la realidad de una forma completamente distinta. Porque la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieres. A veces no haces lo que quieres, haces lo que debes. Y a veces eres esclavo de aquello que crees que quieres. Y al terminar este vídeo vas a entender las cadenas invisibles que te mantienen atrapada a la mayoría de los seres humanos. Y cuando seas capaz de reconocerlas en ti, empezará tu verdadero despertar. Antes de empezar, quiero pedirte una cosa. No me creas, no aceptes nada de lo que te voy a decir simplemente porque salga de mi boca. Pero tampoco lo rechaces, obsérvate, porque va a crear rechazo en ti lo que te voy a decir. Vas a decir, esto no puede ser, yo sí que soy libre, estás exagerando, pero ¿qué dices? Mira, quien está reaccionando no eres tú, es el programa intentando protegerse. Y eso es precisamente lo que hace una programación. No quiere ser descubierta, porque en el instante en la que la ves, empieza a perder poder sobre ti. Así que acompáñame hasta el final, porque hoy no vamos a hablar de libertad, vamos a hablar de las cadenas invisibles que te impiden alcanzarla. Y esto es maravilloso. Vamos a empezar por la primera, por la más profunda y por la que casi nadie se cuestiona. La programación heredada. Mira, ¿por qué eres como eres? ¿Por qué reaccionas como reaccionas? ¿Por qué tienes miedo a unas cosas y a otras no? ¿Por qué determinadas personas te generan rechazo y otras te atraen? ¿Te lo has parado alguna vez a preguntarte? Porque la mayoría responderá, porque esa es mi personalidad, pero tu personalidad no es más que la consecuencia de una programación. Antes de llegar a este mundo, tú eras una conciencia. Encarnaste y entraste dentro de una historia. Pero esa historia no comienza cuando comenzaste a hablar, a andar, no. Nacemos dentro de un sistema familiar, dentro de una determinada energía, de unas creencias, de unos miedos, de una programación, dentro de una forma concreta de entender la vida. Y antes incluso de poder pronunciar nuestra primera palabra, ya estamos aprendiendo, ya nos estamos programando. No aprendemos con la lógica, aprendemos absorbiendo. Un niño no necesita que le expliquen qué es el miedo. Lo respira, lo ve, lo aprende de sus padres. No necesita que le expliquen la relación con el dinero, lo observa. No necesita que le definan qué es el amor. Ve cómo se aman sus padres o cómo no se aman, cómo se tratan, qué significa para los adultos, cómo se hablan. Y eso que tú vas absorbiendo de los 0 a los 7 años, todo eso que tú creciste escuchando, el dinero no sale de debajo de las piedras, no te fíes de determinadas personas, esas peleas, esos gritos que habían en casa cuando pasaban determinadas cosas, ¿cómo sentías que tenías que ganarte el cariño cuando eras niño? ¿Intentando demostrar constantemente que eras suficiente? ¿Siendo una niña perfecta? ¿Cómo te hacían caso tus padres? ¿Qué tenías que hacer para llamar la atención? Todo eso está almacenado en la mente inconsciente. Todo eso es programación que de pequeña aprendiste y que ahora se han traducido en programas. Aquello que tú llamas realidad es unas gafas de realidad virtual,
Por eso las personas no reaccionan todas igual ante la misma situación. Son programas que aprendiste a ejecutar. El dossier, mira, hace poco leí un dossier sobre el mito de la caverna y me pareció maravilloso porque precisamente describe este cautiverio psicológico. Vivimos identificados con las sombras, con las creencias, con las imágenes sobre nosotros mismos, preocupaciones, recuerdos, creyendo que son la realidad. Y aquí quiero que te detengas un momento, porque esto cambia por completo la pregunta. La pregunta ya no es ¿qué me pasa? La verdadera pregunta es ¿de dónde viene esto que yo creo que soy? Y esa diferencia lo cambia todo. Hay algo que quizás no te enseñaron nunca en la escuela. Tú crees que diriges tu vida desde la parte consciente de tu mente. Crees que primero piensas y después decides y finalmente actúas. Pero observa tu propia experiencia. ¿Cuántas veces has dicho esto no lo voy a hacer más, ya no voy a enfadarme más, no voy a tratar a esta persona así, y a los 5 minutos después estabas reaccionando exactamente igual? ¿Cuántas veces has dicho no volveré a elegir una pareja como esta y has terminado con una persona igual, repitiendo la misma historia con otra persona distinta? ¿Cuántas veces has prometido empezar una dieta, dejar una relación, poner límites, confiar más en ti, dejar de procrastinar y has vuelto exactamente al mismo lugar? Si esto te ha pasado, no significa que seas débil, significa que hay una parte de ti mucho más fuerte que tu voluntad. Esa parte es el inconsciente. El inconsciente es como el sistema operativo de un ordenador. Tú ves la pantalla, pero no ves el código que está detrás funcionando. Y mientras tú crees que decides, el programa ya ha decidido por ti. Es mentira, no decides, no eres libre. Por eso reaccionas antes de pensar. Por eso interpretas la realidad siempre desde los mismos filtros. Por eso atraes experiencias parecidas. Porque el inconsciente tiene una única misión: mantenerte siendo quien cree que eres, en base a aquello que te parece familiar, que aprendiste desde pequeñito. No busca hacerte feliz, no busca que evoluciones, no busca que despiertes, busca sobrevivir. Y para sobrevivir solo necesita una cosa: lo conocido, aunque lo conocido sea doloroso. Por eso hay personas que viven toda una vida dentro de relaciones que las destruyen, porque el dolor conocido resulta menos amenazante que una libertad desconocida. Aquí quiero que entiendas algo que cambió completamente mi manera de ver al ser humano. La mayoría de personas no toman decisiones, ejecutan programas, y mientras no seas consciente del programa, seguirás creyendo que eres tú quien está al mando. Tú no estás al mando, es tu mente inconsciente. En el mito sobre la caverna se describe esta mecanicidad precisamente como una de las cadenas del personaje. Reaccionamos automáticamente desde la inconsciencia y la identificación, en lugar de actuar desde una presencia consciente. Y ahora quiero que te observes. Piensa en una situación que se repite constantemente en tu vida, ¿vale? Quizás siempre acabas sintiéndote rechazada, quizás siempre terminas abandonando tus proyectos, nunca terminas lo que empiezas, siempre llegas tarde a todos los sitios, sientes que no eres suficiente, nunca te alcanza con el dinero. Y la pregunta no es ¿por qué me pasa esto? Esto te pone en rol de víctima. Pregúntate, ¿qué programa está intentando confirmar mi inconsciente? Porque el inconsciente siempre intenta demostrar que tiene razón. Si aprendiste que no eras suficiente de pequeñita, buscarás pruebas de que no eres suficiente durante toda tu vida. Si aprendiste que el amor duele, buscarás relaciones donde el amor duela.
Si aprendiste que el dinero es peligroso porque tus padres discutían por dinero, buscarás maneras de alejarlo de ti, no porque quiera hacerte sufrir, sino porque necesita mantenerte intacta la identidad que construyó para sobrevivir. Y aquí aparece la tercera cadena, la más peligrosa de todas, porque no solo dirige tu vida, consigue algo mucho más inquietante, hace que confundas el programa con quien tú realmente eres. Y cuando eso ocurre, nace el personaje. Quiero hacerte otra pregunta. Cuando tú dices yo soy así, ¿quién está hablando? Porque es muy fácil decir, no, es que yo soy así. Quizás nunca te lo hayas planteado. Dices, yo soy muy inseguro, yo soy muy perfeccionista, yo soy muy impulsivo, yo soy una persona que siempre lo da todo a los demás. No, es que yo soy muy exigente. Vale. ¿Y si no fueras tú esa identidad? ¿Y si solo fuera el personaje que aprendiste a interpretar para sobrevivir? Desde pequeños comprendemos algo sin que nadie nos lo explique, que para recibir amor tenemos que adaptarnos. Hay niños que aprenden que solo reciben atención sacando buenas notas. Otros descubren que solo son queridos si no molestan. Otros entienden que expresar emociones es peligroso. Y otros descubren que tienen que hacerse fuertes porque nadie los protegerá nunca. Y así, poco a poco, dejamos de ser espontáneos, empezamos a fabricar un personaje que agrada a papá y a mamá, que agrada a los profesores, que agrada a los amigos. De esta forma evito el conflicto. Pero ¿quién se protege? ¿Quién se compara? ¿Qué es lo que compite? Porque llega un momento en el que lo interpretamos tanto, durante tantos años, este personaje, que olvidamos ya lo que estábamos interpretando. Si volvemos al mito sobre la caverna, ese personaje es precisamente el que vive identificado con las sombras, con la imagen que tiene de sí mismo, creyendo que esa construcción es su verdadera identidad. El mayor logro del personaje no es controlar su vida, es conseguir que lo llames yo. Si yo te preguntara quién eres, probablemente empezarías a describirte. Te dirías por tu profesión, por tu carácter, por tus valores, por tus gustos, por tus ideas, por tus opiniones. Pero déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuántas de esas ideas son realmente tuyas? ¿Por qué crees lo que crees sobre el dinero? ¿Por qué piensas lo que piensas sobre el éxito? Sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre el amor. ¿Por qué crees todas estas cosas? ¿Por qué determinadas ideas políticas? ¿Por qué juzgas unas conductas como buenas y otras como malas? ¿De dónde lo aprendiste? Porque si nunca te lo has planteado, simplemente estás ejecutando un programa creyéndote que tú eres ese personaje. No, porque esta es mi opinión. Ya, pero ¿de dónde nace? Llevas años repitiéndote la misma historia. Las creencias son uno de los programas más poderosos que existen, porque no solo determinan cómo interpretas la realidad, determinan la realidad que eres capaz de ver. Llevas unas gafas de cristal azules desde el día que naciste y todo lo ves azul, porque así es como lo veía tu familia. Y hay otros que llevan las gafas amarillas y todo lo ven amarillo. Y delante de una situación empezamos a discutir, ¿es azul, es amarillo? No. Son creencias que jamás te has cuestionado. Y a veces discutimos con cualquiera que intenta decirte que existen otros colores y no te lo crees. Y no porque seas mala persona o seas ignorante, sino porque jamás has visto otra cosa.
Eso hacen las creencias, deforman la realidad, construyen tu propia realidad. Por eso dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia y sacar conclusiones distintas. Una pierde el trabajo y piensa, nunca encontraré otro igual, se desespera, ya empieza a pensar lo peor, porque en sus creencias es muy importante ser una persona trabajadora, con trabajo, digna. Otro pierde el trabajo y hace una fiesta. Esta es la oportunidad que llevaba años esperando, voy a encontrar otro trabajo, será muchísimo mejor. El hecho es el mismo, lo que cambia es el programa que interpreta ese hecho. Y aquí ocurre algo fascinante. El cerebro no busca la verdad, busca confirmar aquello que ya cree. Si tú te crees que no eres suficiente, tu mente encontrará pruebas todos los días. Si crees que el mundo es peligroso, solo verás el peligro. Si crees que nadie te quiere, lo interpretarás todo como un rechazo y mientras tanto pensarás que esta realidad que estás viendo es la única que existe, cuando en realidad solo estás viendo el reflejo de tus creencias. Y en el mito de la caverna, Platón utiliza precisamente las sombras para representar esa percepción distorsionada de la realidad. Y el problema no son los hechos, sino la forma en que la mente los interpreta y los confunde con la verdad. Por eso, despertar no consiste en aprender más, ya sabes un montón de cosas. Consiste en desaprender, en tener el valor de preguntarte, ¿y si llevo toda mi vida defendiendo ideas que nunca cuestioné? Porque una creencia no deja de ser una idea, a la que le has entregado tu identidad. Y eso te aleja del éxito, del dinero, de triunfar, de tener la relación que deseas, de vivir como deseas. Porque si no te lo cuestionas, continuarás allí mismo una y otra vez para decir, no, este personaje que me he creado es real. Si las creencias construyen la forma en la que interpretas la realidad, ¿vale? ¿Quién instaló esas creencias? Porque nadie nace creyendo que no merece amor. Nadie nace creyendo que el dinero corrompe. Nadie nace creyendo que tiene que sacrificarse para ser aceptado. Alguien o algo te enseñó a mirar el mundo así desde pequeñito. Lo aprendiste observando el mundo de tu alrededor. Y ahí está la quinta cadena, la más normalizada de todas, la educación. La educación y el condicionamiento. Desde el momento en que llegamos al mundo, comienza un proceso de adaptación. Primero aprendemos qué comportamientos reciben amor. Después aprendemos cuáles reciben rechazo. Y muy pronto descubrimos algo, y es que ser auténticos tiene un precio. Y que adaptarnos nos garantiza pertenecer al clan. Y eso es lo máximo que buscamos, porque un bebé de pequeñito no puede sobrevivir sin el clan. Y no es que nuestros padres quisieran hacernos daño. La inmensa mayoría hizo lo mejor que supo con el nivel de conciencia que tenía. Ellos también sufrieron, fueron programados. Y sus padres antes que ellos y los padres de sus padres. La programación se transmite de generación en generación, no solo a través de palabras. La epigenética lo confirma. Un niño no aprende lo que le dices, aprende lo que ve. Si crece viendo miedo, si crece viendo culpa, si crece viendo amor conscientemente, pues aprenderá de ese amor consciente. Pero después irá a la escuela y volverán a programarlo, porque no se cuestiona la educación que reciben los niños. Desde niños se normaliza el memorizar, el obedecer, el encajar, el competir, el buscar la aprobación, levantar la mano para pedir permiso, no equivocarnos.
¿Cuántas veces nos enseñaron a observar nuestros pensamientos, a comprender nuestras emociones? ¿Alguien nos contó esto de la programación, de la mente inconsciente? Nadie. Nadie nos enseñó a descubrir realmente quiénes somos. Nos enseñaron a funcionar, pero no a despertar. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Una sociedad no necesita controlar a personas conscientes. Le basta con personas perfectamente programadas, que crean que son libres, porque entonces nunca se cuestionarán que no lo son. Hay otra cadena que es la ilusión de elegir. Tú te crees que estás eligiendo tu vida, ¿verdad? Es mentira. Nadie elige su vida, porque nadie es libre. Mira, llevamos todo este rato hablando del personaje, del inconsciente, de las creencias, de la programación heredada, del condicionamiento. Y ahora quiero que observes algo. Cuando dices, yo he decidido enfadarme, ¿de verdad lo decidiste? ¿O simplemente reaccionaste? Cuando dices, yo he elegido esta pareja, ¿la elegiste desde la conciencia o desde una herida que buscaba ser reparada? Cuando dices, he decidido este trabajo, ¿fue una elección libre o fue el miedo a no sentirte suficiente, a no pertenecer, a no ser aceptado, a no tener dinero? Y aquí aparece una de las mayores ilusiones del ser humano. Creemos que elegir entre varias opciones es libertad, pero elegir entre opciones creadas por el mismo programa no es libertad. Es el programa eligiendo la estrategia que mejor garantiza su supervivencia. Imagina un preso. Le abren la puerta de la celda y le dicen, puedes dormir en la cama de la izquierda o en la cama de la derecha. Él cree que ha elegido, pero sigue dentro de la prisión. Y eso hacemos continuamente. Creemos que somos libres porque elegimos pareja, trabajo, ciudad, religión. Elijo tener hijos, elijo no tener hijos. Elijo votar a este partido político o al otro. Pero hasta que no te preguntes desde dónde estás eligiendo, continuará eligiendo el personaje. La prisión continúa. Solo ha cambiado la decoración de la celda. Y aquí quiero decirte algo, y es que la mayoría de personas no quiere libertad, quiere comodidad. Porque la libertad exige algo que el personaje teme profundamente, la responsabilidad. Y mientras puedas culpar a tus padres, a tu infancia, a tu pareja, al gobierno, a la economía, al personaje que sigue vivo, siempre vas a encontrar un culpable. Pero despertar significa algo mucho más radical. Significa dejar de preguntarte ¿quién me hizo esto? Y empezar a preguntarte ¿quién sigue sosteniendo este programa? No importa quién instaló el programa. Eres tú quien lo ejecuta cada día. Y eso es una noticia maravillosa, porque si tú lo ejecutas, también puedes dejar de identificarte con él. Hasta ahora hemos visto las cadenas, el programa inconsciente, las creencias, la educación, el personaje. Pero todavía queda una pregunta más. Si todo eso no soy yo, ¿quién soy realmente? Porque si descarto todo eso, todos esos programas, esas creencias y todo eso, ¿quién soy realmente? Y esta es la última cadena, el despertar de la conciencia. Tú eres conciencia. Y no puedes liberarte de una prisión que no sabes que existe.
Ese es el primer paso. Durante toda tu vida has creído que eras tus pensamientos, pero tú eres quien los observa. Has creído que eras tus emociones, pero tú eres quien puede observar esas emociones. Has creído que eres tus miedos, pero tú puedes observar tus miedos y no reaccionar. Y todo aquello que puedes observar es porque realmente no eres tú. Y ese es el primer destello de libertad. No cambiar el programa, sino ver el programa, observarlo, no reaccionar ante él. Porque cuando aparece la conciencia, algo extraordinario, ¡pum!, sucede. Entre el estímulo y la reacción aparece un espacio, un pequeño espacio. Y ese espacio, por primera vez, existe la posibilidad de no reaccionar automáticamente. Ese espacio es el nacimiento de la libertad. Por eso no estoy diciendo que la libertad sea imposible, pero sí que es verdad que no existe la libertad del personaje. Mientras vivas identificado con el personaje, todo será mecánico, todo será repetición, todo será programación. Pero cuando empiezas a observar sin identificarte, empieza a aparecer la presencia. Y desde la presencia ya no reaccionas, respondes, pero ya no sobrevives, eliges. Y ya no vives desde el miedo. Empiezas a vivir desde la consciencia. Y ese es el verdadero despertar. Y quiero terminar con una reflexión, porque quizás llevas toda la vida buscando libertad en el lugar equivocado, pensando que ser libre era tener más dinero, más tiempo, más opciones, más poder. Pero después de todo lo que hemos visto, ¿de qué sirve poder elegir entre 1000 caminos si quien camina sigue siendo el mismo programa? La verdadera libertad no comienza cuando cambias tu vida, sino comienza cuando dejas de identificarte con aquello que la dirige. Y quizás hoy no cambie nada ahí afuera. Seguirás viviendo en la misma casa, trabajando en el mismo lugar, relacionándote con las mismas personas. Pero si has comprendido este vídeo, hay algo que habrá cambiado para siempre, porque a partir de hoy, cada vez que aparezca un miedo, una reacción, un juicio, una emoción que quiera arrastrarte, podrás detenerte un instante y preguntarte, ¿soy yo o es el programa? Y esa pregunta puede cambiar una vida, porque el despertar no ocurre cuando encuentras todas las respuestas. Ocurre el día en que dejas de creer ciegamente todo lo que pasa por tu mente. Deseo que te haya gustado el vídeo de hoy. Sé que es un tema inmensamente profundo, pero la libertad de recordar quién eres creo que es algo que te va a dar una paz absoluta. Vivir en la paz antes que en el personaje. Porque quizás ese estado de conciencia que has estado buscando siempre fuera, solo hay un lugar donde buscarlo, y es que siempre te ha estado esperando detrás de todas las cadenas. Así que te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Y no te olvides de suscribirte.